la gran casona. Muchos años antes de que Antonia y sus hermanos nacieran, antes incluso de que su padre y su madre se casaran, su padre, junto con dos amigos, había iniciado una empresa de baldosas. Ninguno de los tres había estudiado nada. Se reunían todos los viernes en un bar para beberse la mitad del salario que recibían, y un día cualquiera en que los tres se encontraban reunidos, uno de ellos, después de beber más de lo que aguantaba, comenzó a decirles: «Es muy fácil. Solo es poner cemento en un contenedor, mezclar bien, echar en un molde la mezcla más aceite vegetal, colorante, sellador, y listo. Se vende como pan caliente». E intentaba repetirlo cada vez que podía hasta que consiguió que lo escucharan. Así, los tres renunciaron a sus empleos, pidieron un préstamo e iniciaron la empresa. Desde el comienzo de la empresa surgieron problemas, falta de presupuesto y de personal calificado. Intentaron mantener la empresa de varias formas, pero antes de cumplir 2 años cerraron. Lo peor fue que no consiguieron saldar sus deudas con los bancos ni con los empleados, que sumaban meses sin recibir salario alguno. Después de cerrar la empresa, el padre de Antonia consiguió otros empleos, pero en varias oportunidades, al salir del trabajo o de su casa se encontraba con algún extrabajador que le exigía a gritos lo que le debía. Así fue por varios años, sin importar que cambiara de empleo, de casa o de ciudad, la persecución continuaba. Unos años después, Antonio, el padre de Antonia, conoció a Azucena, su futura esposa. Todo lo que ganaba Antonio en aquel tiempo era embargado por el banco y otros acreedores, y por eso desde que se casaron, Azucena fue el sostén de la familia. Azucena nació en Altamira, un pueblo del suroeste antioqueño, tan pequeño que no aparece en el mapa. Los padres de Azucena fueron Elisa y Ramón. Elisa se casó muy enamorada a los 16 años, con un joven de su misma edad, Efraín Álzate, pero enviudó muy joven, quedándose sola con 5 hijas y una gran finca cafetera heredada de sus padres, que no sabía cómo administrar. En el mismo pueblo vivía un hombre forastero, un individuo de piel oscura llamado Ramón. Él también era viudo, tenía varios hijos y algunas tierras. Un día, Ramón visitó a Elisa. «Buenas tardes, señora Elisa», le dijo, desde el pequeño y estropeado portón que daba entrada al patio de tierra de la vieja casona. «Buenas, ¿qué lo trae por aquí, don Ramón?», respondió Elisa, mientras Rosa, la mayor de las hijas de Elisa, escondía a sus hermanas menores en un rincón de la oscura cocina. Había pocos negros en el pueblo, y por ello la mayoría de los mestizos era racista. Pero a diferencia de su adolescente hija, Elisa era muy cortés con todas las personas, pues no importaba el color de la piel para ella. Ramón fue directo al grano, ya que era un hombre muy determinado. «Doña Elisa, como usted bien sabe, ya que en este pueblo todo el mundo sabe la vida de todos, y en realidad nadie sabe nada de nadie, mi esposa también murió, y un hombre sabe trabajar la tierra y manejar las bestias, los marranos y los trabajadores, pero no sabe cómo criar a sus hijos. Por eso me interesa volverme a casar. Yo la puedo ayudar con los trabajadores, con las tierras, con la colecta del cafetal, y usted me puede ayudar a criar a mis 3 hijos, que aún son muy pequeños». Elisa lo miraba desde la entrada de la cocina, escuchando cada palabra, aunque de reojo miraba como su hija Rosa quedaba horrorizada por lo que oía. «¿Por qué no viene mañana?». «Como sabrá usted, don Ramón, tengo 5 niñas, por eso necesito hablarlo con ellas», respondió Elisa, con la calma y serenidad que la caracterizaba. Pocos meses después, y sin la aceptación de la mayoría de sus hijas, Elisa organizaba la casa para la llegada de Ramón y sus hijos. Con la ayuda de las 2 únicas hijas que lo aceptaron, las menores, que no entendían lo que Rosa les había refunfuñado a ellas y a sus hermanas todos los días después de la visita de Ramón,
el negro ese, como le decía con rabia Rosa cada vez que hablaba de él. De mutuo acuerdo se casaron. Fue una ceremonia muy simple, y solo estuvieron en la iglesia el sacerdote que los casó, los 3 hijos de Ramón y las 2 pequeñas hijas de Elisa. Antes de tomar la decisión Elisa lo pensó mucho. Y las dudas acosaron sus pensamientos todos los días. Pero la decisión de aceptarlo como esposo la tomó después de que varios trabajadores renunciaron, los mejores según ella, porque el hermano de Elisa, quien administraba sus tierras, no les pagaba el salario, además de que otros trabajadores le reclamaron por malos tratos. Al llegar Ramón con sus 3 hijos a la casa de Elisa fueron recibidos con la noticia de que Rosa, con solo 14 años de edad, había tomado sus pocas pertenencias y había emigrado hacia Medellín, la capital, con ayuda de la profesora de la escuela del pueblo, convirtiéndose así en la primera de la familia en emigrar a la gran ciudad. Elisa y Ramón comenzaron entonces su vida de matrimonio, y fue lo que se dice una relación cordial. Ella era bajita y blanca, muy blanca, nadie en el pueblo era igual a ella. Las malas lenguas decían que era hija de un forastero que algún día llegó al pueblo. Ramón, por el contrario, era alto y de piel muy oscura, al igual que Elisa era paciente, y las pocas personas del pueblo que lo trataban hablaban muy bien de él. Se decía que era un hombre trabajador y respetuoso, y que era muy buen papá. Con el tiempo, y agradecida por todo, Elisa pasó a compartir su cama con Ramón, y así fue como nacieron otros 6 hijos. La penúltima en nacer fue Azucena. La gran casona de Elisa, la herencia que recibió de sus padres, desde siempre tuvo un aspecto de casa abandonada, pero con el pasar de los años y bajo la administración de Ramón llegó a ser una de las mejores casas de la región. En el campo antioqueño existe una especie de tradición ritual, por así decirlo. Desde muy temprano y antes del alba los hombres salen para trabajar la tierra. Y las mujeres se quedan en la casa realizando los oficios y preparando los alimentos. Al regresar los hombres, a eso de las 4 de la tarde o a más tardar a las 5, las mujeres tienen preparada agua caliente en poncheras grandes, donde los hombres llegan a meter los pies para descansar. Pero a diferencia de los demás hombres, Ramón no llegaba a poner sus pies en el agua caliente y a esperar que lo atendiera una mujer abnegada y sumisa. No, él llegaba y continuaba trabajando, sembrado árboles frutales alrededor de la casa, sin importar la oscuridad. Inició una huerta grande al lado izquierdo de la casa. Y en el lado derecho construyó un pequeño galpón, donde al inicio solo estaban 5 pequeñas y escuálidas gallinas que hacían vida con 2 apestados gallos, pero al pasar de los meses Ramón había conseguido para el galpón varias polladas y varios averíos, animales que cada día ofrecían a la familia una buena cantidad de huevos. Al principio, Elisa y Ramón no tenían mucha interrelación, porque él pasaba todo el tiempo trabajando, y cuando llegaba de los cafetales continuaba haciendo mejoras en la casona. Nunca la obligó a su presencia, era muy prudente y calmado con la familia, y con mano firme y bondadosa administraba la propiedad, por eso muchos trabajadores regresaron a trabajar en la finca. Se decía en la región que era donde mejor les pagaban a los trabajadores y que la comida que les daban era, además de abundante, la más deliciosa. Elisa vio paso a paso la transformación de la casona, y eso la fue enamorando. Al principio, ella dormía con sus hijas menores, pero luego decidió dormir en el cuarto matrimonial. Un día, después de que Ramón salió para trabajar, Elisa, sin despertar a los niños, fue al cuarto matrimonial y organizó la cama y el cuarto para los 2. Esa noche fue una gran sorpresa para Ramón, cuando con vela en mano entró al cuarto y vio que algunas cosas habían cambiado, y lo más importante, que Elisa estaba sentada en la cama susurrando unas oraciones. Ramón no sabía qué debía hacer, no sabía qué decirle, se sentó en la cama en el lado opuesto y se acostó. Ya antes habían estado los 2 en la intimidad, más por deber que por querer, pero ahora Elisa había tomado la decisión de quedarse con él.
Ella se acostó callada, en la cama había un gran espacio entre los dos. La distancia entre ellos era tan grande que podrían haber dormido varios de los niños con ellos. Sin embargo, la relación entre Ramón y las hijas de Elisa no mejoraba, y las hijas mayores, a pesar de ver la transformación de su casa y de las tierras, continuaban rechazándolo a Ramón y también a sus hijos. Incluso, con el pasar de los días fueron transmitiendo ese mensaje a sus dos hermanas pequeñas. Entonces, las 4 hijas de Elisa que vivían con ella se volvieron racistas. Del nuevo matrimonio nacieron luego 6 hijos, y las últimas 2 niñas, Azucena y Ana, nacieron con piel más oscura. Eran una combinación de Elisa y Ramón, de piel morena, los ojos azules de Elisa y el cabello negro de Ramón, pero liso como el de Elisa. En todo el pueblo se hablaba de lo hermosas que eran las niñas, pero las medias hermanas solo veían el color de su piel, y para ellas eran negras. Los 3 hijos anteriores de Ramón, ya acostumbrados a los malos tratos de sus medias hermanas de apellido Álzate, sabían lo que les esperaba a las 2 pequeñas, así que decidieron cuidarlas de los maltratos de sus otras medias hermanas. Así se formó la familia, con un total de 13 hijos. Nunca les faltó comida, amor o respeto. Los hijos hombres salían todas las mañanas con Ramón, y las mujeres se quedaban en la casa con Elisa. En el pueblo solo había una pequeña escuela, y los únicos cursos que se ofrecían eran primero y segundo de primaria, por lo que algunos fueron a los 2 cursos varias veces, acababan el segundo grado y volvían a iniciar el primero. Las 4 primeras hijas de Elisa, las Álzate, como eran conocidas en el pueblo, ya señoritas, mantenían contacto con Rosa, la mayor, y una por una fueron partiendo de la casona hacia la capital. Los hijos de Ramón no tenían pretensiones de marcharse del pueblo, por lo que cada uno se casó y heredó en vida una parte de las tierras. De los otros 6 hijos, los del matrimonio actual, los 2 hombres se quedaron trabajando las tierras con Ramón, y de las 4 mujeres, las 2 hermanas mayores se casaron muy jóvenes, pero decidieron no marcharse del pueblo y se fueron a vivir con sus esposos muy cerca de la casona familiar. Las niñas más pequeñas, Azucena y Ana, se quedaron con Elisa. Ninguno de los 6 hijos de Ramón y Elisa sostuvo una relación con las primeras hijas de Elisa, ya que vieron los malos tratos de ellas hacia los 3 primeros hijos de Ramón, con quienes sí se creó una relación de hermandad.